Secretaría de Educación Pública. Mostró su talento y vocación hacia las artes plásticas a muy temprana edad. Su trabajo se caracteriza por ser figurativo y en ocasiones hiperrealista, con un notorio interés por la figura humana. Acompáñenme a conocer en corto a Eduardo Urbano Merino, pintor, escultor y muralista. Te das cuenta que en realidad el ser humano es surrealista y que no solamente tiene que ver con las artes, ¿no? Siempre les digo, el amor, por ejemplo, es surrealista, porque cuando alguien se enamora, actúas totalmente instintivo, no piensas, no razonas las cosas, ¿no? Entonces vas y te cuelgas del árbol de la novia para platicar con ella 10 minutos. Eduardo Urbano Merino nació en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1975. Desde pequeño mostró un gran interés en la pintura. Estudió en la Academia de San Carlos y ha expuesto su obra en diversas recepciones y recintos artísticos de la Ciudad de México, Acapulco y otros lugares de la República Mexicana, así como en Canadá y Europa. Vendió su primera obra a la edad de 16 años. En el año 2003, la recipiendaria, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, le otorgó la Medalla de la Paz en las Artes por su colaboración en las causas nobles. En 2010, fue comisionado para pintar uno de los murales en la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. Realizó también una escultura para el Colegio Mexicano de Reumatología y tiene una pintura sobre la epilepsia exhibida permanentemente en el vestíbulo principal del Hospital de la Universidad Real de Saskatoon, Canadá, entre otras. Muralista, pintor y escultor, Eduardo Urbano Merino ahora cuenta con más de 40 exposiciones en Europa y América, y su trabajo está en la colección privada y pública de más de 16 países. Yo había pintado unas figuras humanas, unos cuerpos de unas mujeres y unos hombres. Entonces, según yo, pues era mi obra maestra. Pues estaba chiquito. Y entonces mis hermanos le echaron pintura encima a todo eso. Y porque además mi mamá había llegado un momento en que, muy pedagógica y todo, me dijo, a ver, pinta nada más esta pared, ¿no? Pero no me pintes el resto de la casa, nada más esta es tuya. Pero yo nunca hacía caso, o sea, yo hacía esa y si me hacía falta el brazo, pues le hacía así hacia la otra pared, ¿no? Entonces, pues mis pobres hermanos otra vez resanaron todo y esas vacaciones al llegar que vi que me habían borrado todo esto, me molesté y agarré un clavo y volví a hacer el dibujo, pero con el clavo sobre el yeso, al bajo relieve. Y bueno, no, ya te imaginarás. Entonces a mis hermanos les fue peor porque, pues, porque no me cuidaban y me tenían que estar cuidando que no hiciera esas cosas. Tuvieron que ir por yeso, resanar. Y así empezó esta carrera de arte plástico. Entonces, cuando la gente me pregunta, pues, ¿dónde empezaste? ¿O cómo te decidiste a esto? Pues no es que te levantes un día y digas, voy a ser pintor, aunque hay gente que lo hace y está terrible. Esto es algo con lo que se nace, ¿no? Que no hay un antes y un después, simplemente lo haces, es una necesidad. Y yo me divertía mucho dibujando, tenía mis libros de anatomía ya desde entonces, que a esa edad no entendía nada, pero más o menos intentaba comprender. Y así empecé. Recuerdo cuando iba al castillo de Chapultepec, por ejemplo, que hay un retrato ahí de Morelos, que parece de que lo pintaron los Simpson. Entonces yo me traumaba porque decía, ¿cómo en el castillo de Chapultepec tienen eso así? De hecho, cuando pinté el mural de la Independencia, una de las cosas que tenía como obsesiva es que yo no quería que pensaran los niños algún día que lo vieran lo mismo que yo pensé de ese cuadro. Quería que los niños vieran a gente real. Fue por ahí de mis 19 años, porque yo ya vendía cuadros desde los 16, pero el dinero que ganaba con los cuadros pues eran para lo que hace un chavo de 16, ¿no? Me iba a Acapulco o lo que fuera, ¿no? Yo me doy cuenta que de verdad pues la gente compraba mis cuadros, ¿no? O sea, y no conocidos, o sea, gente que no conocía le gustaban mis cuadros. De hecho, tuve todas las experiencias por las que pasa un chavo de esa edad de la plástica. Me vieron la cara, hubo cuadros míos en galerías de Polanco. ¿Por qué te vieron la cara?
Porque de repente los galeristas son medio explotadores, ¿no? O sea, agarran chavos así que pues, tienen talento, hacen cuadros que se venden, que de verdad se venden. Y digo, si lo están viendo ahora, pónganse vivos, porque de repente venden un cuadro en 80,000 pesos y la gente cree que esos 80,000 pesos son para el chavo que lo pintó o al artista. Y no es cierto, luego los galeristas se quedan con un montón de dinero. O sea, al chavo le dan 15,000 pesos y se quedan con la mayoría. Entonces fueron algunas experiencias, cada artista se va moldeando según lo que le va pasando. En mi caso, yo fue como debut y despedida. Después ya opté mejor por ser yo mi propia galería, yo mis propios contactos. Pues tomaba los talleres de dibujo y composición con figura desnudo, todo. E inclusive por ahí había una anécdota en ese libro de que José María Velasco llegaba a corregirte los dibujos y te decía, por ejemplo, quiero que mañana me traigas ojos en claroscuro. Un ojo de un niño, un ojo de un anciano, un ojo de alguien que está triste, y se tiene que notar. Y entonces la gente llegaba con sus dibujos y según la narración, José María Velasco hasta te rompía el dibujo, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Está bien, pero tú lo puedes hacer mejor, ¿no? Y entonces, en esos días en la Academia de San Carlos, los que estudiaban ahí, los que pasaban por ahí, pues teníamos a Saturnino Herrán, o sea, tenemos gente con una calidad figurativa increíble, que se hizo mundialmente famosa, ¿no? Hasta la fecha tú vas, me pasó en el Louvre en París, en esos días, yo tenía una credencial de San Carlos y al ver de dónde era, me dejaban pasar gratis. O sea, tiene un prestigio la academia. Lo que pasó después, bueno, pues es un tema de varios programas, porque hubo un malentendido con las artes, esa es mi opinión. Porque de repente de esas clases donde de verdad te enseñaban a dibujar y de verdad te sacaban lo mejor, te pulían. Se ha distinguido mucho en tu pintura la figura humana, justamente. ¿Qué es lo que te atrae de pintar cuerpos? Pues creo que fue mi obsesión precisamente por el asunto de que tú ves un cuerpo cuando eres chavo, estás niño, y qué hay adentro de ese cuerpo. Además es una obsesión que ha recorrido los siglos, porque acuérdate que los primeros anatomistas de la historia pues, fueron artistas. Iba a dibujar cadáveres en la UNAM, me dejaban entrar, también con un primo que estudiaba medicina en la Anáhuac del Norte, me dejaron entrar a dibujar los cadáveres y le hice un dibujo a la maestra de anatomía y se lo dejé ahí, que hasta la fecha ahí está. Y creo que es eso. Por otro lado, también a nivel mercadotecnia, una empresa de mercadotecnia muy importante en algún momento me contrató para hacer una pintura por sus 25 años. Y yo les hice una figura humana, ¿no? Para variar. Pero además porque, a ver si te gusta la razón que les di, pero es que es chistoso porque hay en mercadotecnia muchísimos temas, muchísimas cosas que tú puedes tocar, pero es increíble que pasan los siglos, los miles de años, y lo más impactante para nosotros sigue siendo nuestro cuerpo. O sea, lo que tú hagas de mercadotecnia, si tú pones un cuerpo humano, sea gordo, flaco, escultural, como sea, llamas la atención en ese momento de la gente. Pero también hay un malentendido, modelar no es tan fácil. Modelar también es proponer con el cuerpo. Por eso es que casi siempre los mejores modelos son bailarines clásicos, porque ellos están educados a proyectar con el cuerpo. En el caso de la pintura que yo hago, se tiene que proponer la imagen. Entonces yo, por ejemplo, le digo a esta mujer que está en el mural, fíjate que a mí me interesa que seas una monja, ¿no? Que seas una monja que está así, hincada, con devoción, pensando, y eso no cualquiera lo puede hacer, tiene que ser en el momento. ¿Y por qué? Y se tiene que meter en el cuadro. O sea, tienes que invitarla a entrar en el cuadro, en una imagen que todavía no existe, virtual, ¿verdad? Ser tu cómplice. Para Eduardo Urbano, la música ha sido muy importante de su vida, ya que tocó un tiempo la guitarra eléctrica, pero además desde hace unos años la ópera, en especial las obras de Puccini y de Wagner, le sirven de inspiración a la hora de crear sus pinturas. Actualmente está en el proceso de creación de un mural que mide 3 por 6 metros, el cual el tema es la Nueva España. Conforme fueron pasando los meses,
yo, fiel a mi locura y todo, le fui cambiando cosas porque ya no me interesaba hablar solo de ese tema, sino más bien hacer como un tubo del tiempo que se pudiera ver el México desde la Nueva España a cosas modernas. Entonces ya ustedes lo ven así, pero yo ya lo tengo casi acabado mentalmente. Veo que está la República, el mapa de la República México. Pero cuando era la Nueva España, a eso tal vez lo borre, ¿eh? O sea, es que es... miren, los cuadros, las pinturas en realidad, conforme las vas haciendo, y más si se trata de murales, te van hablando, depende de cada proceso. Inclusive aunque hagas planos en pequeño, por ejemplo, cuando hice el mural de la independencia de México, yo hice un plano, ¿no?, en cartulinas, pero ya que lo ves de 5 por 10 metros, es bien diferente. Entonces, conforme iba avanzando, le iba quitando, le iba poniendo cosas. Igual acá, la idea al final que tengo es hacer un mural que hable desde el México de la Nueva España hasta donde vamos, con 2, 3 locuras que ya van a ver cuando lo termine, que creo que les van a gustar. Y a veces he pintado 11 cuadros a la vez, porque si ese no me habla, pues me sigo con este otro, y así voy armando todas las imágenes. A veces el otro cuadro que estás pintando te saca la idea de ese y te vuelves a conectar. Y así es un tema interminable. Por eso también no es un mito, que creo que nos pasa a todos los artistas de diferentes ámbitos, que eres un poco distraído, pero ¿distraído desde qué óptica? Porque es más bien que estás pensando en ese cuadro que estás haciendo y que ya quieres llegar porque ya se te ocurrió qué tiene que llevar ahí justo una hoja o una manzana o lo que sea que le ibas a poner. ¿Identificas como momentos en tu vida que haya un tema o un estilo particular de pintar y luego otro y luego otro? Bueno, el surrealismo, que también es un tema así muy prostituido en la mercadotecnia, es un tema que ha dado, diría el maestro de la Peña, a correr ríos de tinta, literal, ¿no? Porque el surrealismo pues está con Breton y Paul Eluard y todos de esa generación, y entonces hay quienes sostienen que el surrealismo pues fueron ellos, después murió. Pero cuando ya analizas cómo es el surrealismo, te das cuenta que en realidad el ser humano es surrealista, y que no solamente tiene que ver con las artes, ¿no? Siempre les digo, el amor, por ejemplo, es surrealista, porque cuando alguien se enamora, actúas totalmente instintivo, no piensas, no razonas las cosas, ¿no? Entonces vas y te cuelgas del árbol de la novia para platicar con ella 10 minutos y no estás pensando que si te rompe la rama, pues igual ya no vuelves a ver a tu novia, ¿no? Entonces, yo soy surrealista desde que nací en los dibujos, si lo analizas técnicamente. Soy surrealista desde antes de conocer la obra de Remedios Varo, de Dalí, de quien sea. O sea, yo ya dibujaba, yo era el niño que le decían, a ver, dibújame la casa, el perrito y el árbol. Y yo dibujaba el árbol comiéndose a la casa. Y entonces, si no hubiera estado en el colegio que estuve, seguro estaría en un psiquiátrico encerrado. O sea, eso, de hecho, los exámenes de ese tipo creo que no se le deben aplicar a los niños que dibujan. Pero siempre era surrealista. En algún momento, en una reunión en casa de una persona, de niñito, me acuerdo que se abrió una puerta y había un póster de la creación de las aves de Remedios Varo. Y fue una imagen que me marcó porque cuando vi eso, yo estaba muy niñito, me di cuenta que había otra persona que hacía cosas como yo, no, más bien yo como ella. Que no estaba solo, te empiezas como a relacionarlo. De todas maneras, eso no me marcó en realidad. Yo seguía haciendo lo propio y haciendo mis dibujos y todo esto liberado totalmente. En mi obra hay muchísimas ramas. La primera vez que yo metí una rama en un cuadro fue porque estaba pintando un desierto. Ya no recuerdo por qué, pero estaba pintando un desierto. Y entonces yo quería llevar vida al centro del desierto. Entonces la lógica me lo impedía. Entonces, bueno, tengo que pintar un oasis o qué hacer ahí, ¿no? Aunque dijera Nietzsche, donde hay oasis también hay dioses, ¿no? Pero dije, bueno, tengo que pintar un oasis, pero ¿por qué? No quiero pintar un oasis. Entonces jalé una rama como si fuera una extensión de luz y la llevé hasta el centro del desierto. Y eso me gustó muchísimo. O sea, en ese mundo no tienes por qué, siempre y cuando seas figurativo, porque yo estoy en contra de hacer así como las manchas y esto, no tienes límites, puedes hacer lo que quieras. Ahora que mencionaste al maestro Ernesto de la Peña, hay una pintura que hiciste de él,
¿no? Que está como con libros de Sí, diferentes claro. autores. ¿Te gusta pintar a personajes de la cultura, del arte, conocidos? Lo que pasa es que yo siento que vas pasando por ciertas etapas en tu vida de artista y yo estoy, creo, en la etapa en la que de repente ya puedo pintar tal vez lo que yo quiera, técnicamente, pero entonces ya te empiezas a hacer preguntas de ¿para qué lo vas a pintar? ¿Cuál es el propósito de hacer tal o cual cosa? Por eso me inmiscuyo tanto en las ciencias. Soy un apasionado de las ciencias, seguidor, admirador absoluto, un científico frustrado, porque creo que en base a esto yo le he dado un propósito a mi existencia. O sea, entonces si yo usara el talento que tengo y que he pulido y que me ha costado tantos años para solamente estar pintando manzanas, digo, no estoy en contra de quien pinte solo manzanas, pero creo que me sentiría un poco, antes de irme de este mundo, que no le di algo, ¿no? Que me faltó. Creo que el mensaje es bien importante. Entonces, el maestro de la Peña, yo tuve la fortuna de conocerlo, de tener amistad con él, fantástica persona. Y ese cuadro, por cierto, lo pinté aquí. Yo me vi con él una tarde y ya estaba bastante grande, estaba enfermo. Y yo le dije que le iba a hacer un retrato. Y así empezamos el retrato. Después yo tuve una serie de proyectos en esos días, un mural, una escultura, y se me fueron pasando los días. En algún momento hablé con Carmen, con su asistente, y me dijo que había estado en el hospital. Y entonces pasé una noche completa sin parar, sin dormir, para terminar el cuadro y podérselo llevar, porque yo sentía que de alguna forma ojalá pudiera yo dejar esa imagen de él con lo que hago. De hecho, cuando se lo entregué, le dije, es un pequeño homenaje, no solo de mí, sino de todos los que lo han escuchado en el radio, que lo quieren mucho y que le gustaría regalarle algo a cambio de todo lo que nos ha dado. Pues bueno, desde mi trinchera está esto. Eduardo Urbano ha pintado mucho sobre diversos temas de la medicina. En una de las obras más recientes plasma el tema de la esquizofrenia. O, por ejemplo, creó una obra de Tlazolteotl, diosa azteca de los médicos y las enfermedades, pintura expuesta en Canadá. Otra de sus creaciones ocupó la portada de la prestigiosa revista especializada, el American Journal of Medical Genetics. Eduardo Urbano tiene un fuerte interés por las ciencias, en especial la medicina y la física, temas que aparecen continuamente en sus pinturas. ¿La pintura sirve como homenaje a la vida? Yo pienso que sí, porque además sirve como homenaje a la vida y como homenaje a tu tiempo, porque una pintura al óleo promedio, o sea, nosotros estamos viendo en los museos pinturas de hace 700 años al óleo, ¿no? De las primeras que hubo, por lo menos con el pigmento que se le conoce así, y eran pigmentos machacados en casa con aceite de linaza de aquella época y están aquí. Imagínate ahora con las técnicas modernas con las que se hacen los óleos, que son en base ya a polímeros modernos, ¿no? De alta resistencia. Estamos hablando que los cuadros que pintemos ahorita nos vamos a ir todos y van a estar aquí dentro de 700 años. Entonces sí es una gran responsabilidad lo que pintes. ¿Qué te gustaría que pensaran de tus cuadros después de medio siglo? Pues es una de mis obsesiones, por eso creo que también me obsesiona la ciencia, porque yo he pintado, por ejemplo, mucho del tema del acelerador, del colisionador de hadrones, del CERN. He pintado mucho de física teórica, de medicina, ni se diga. He hecho proyectos con amigos médicos entrañables, porque esos cuadros, cuando los vean dentro de 200 o 300 años, por ejemplo, hice uno de epilepsia que está en Canadá, en el Royal University Hospital, ahí en exposición permanente. Cuando lo vean las personas dentro de 300 años, lo que quiero es que digan, mira, todavía había epilepsia ahí. En esos años todavía había epilepsia, mira cómo este artista lo plasmó, o sea, el sufrimiento y luego ya la curación de cómo veían los artistas esas enfermedades, como cuando se pintaba la peste en Europa y todo esto. Yo creo que somos como la cámara fotográfica de la naturaleza. En el caso de la física teórica, pues ahí tenemos, por ejemplo, que están hablando ya con la teoría M de Ed Witten, están hablando de 11 dimensiones, ¿no? Entonces, cuando a la gente le planteas esto,
y sobre todo como escultor, pues también hago escultura, les dice, a ver, ¿tú cómo te imaginas 11 dimensiones? ¿Te imaginas plasmando en una pintura de 2 dimensiones las 11 dimensiones? Ese es el chiste. La única forma, fíjate, es muy, muy buena tu pregunta. La única forma de plasmar 11 dimensiones es con la imaginación, es con 2 dimensiones. O sea, son cosas que si las piensas, de hecho los físicos dicen, si la entiendes, entonces no la entendiste, ¿no? O sea, son totalmente locas. A la hora que quieren explicar lo que hacen, no les dan las palabras, no se entienden luego ni entre ellos, pues menos. Imagínate a los que tienen que traducir todas las ecuaciones y decirle al mundo, estamos haciendo esto en el experimento más caro del mundo. Y como no pueden, ahí es donde entramos nosotros. Bueno, por lo menos yo me he estado intentando meter a eso. Igual en la medicina, en el proyecto de Canadá, se trataba de, con una sola imagen, explicarle a un paciente todo el proceso de la epilepsia. Desde que está muy grave, en una sola imagen, como si fuera el reloj, está el paciente desde que está muy mal hasta que se incorpora y le dicen, ya se terminó la pesadilla. En el 2003, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, le entregó por su cooperación y colaboración a las causas nobles la Medalla de la Paz en las Artes, hecho que marcó a Eduardo Urbano, ya que su carrera apenas comenzaba a despuntar. No me acuerdo qué edad tendría yo, pero unos 23 años. Y bueno, está usted invitado. Y bueno, yo no sabía a qué iba en realidad. Llego al evento, hubo una subasta donde también hubo un cuadro mío, sí se vendió, y en un momento dado toma el micrófono esta mujer y dice, bueno, pues ahora voy a entregar la medalla a unas personas que han estado colaborando con esto. Entregó 3 o 4, y yo era una de esas personas. Entonces además estuvo muy chistoso porque dijo mi nombre. Y yo estaba con mi madre, que me acompañó ese día, y nos volteamos a ver así como, oye, ¿dijo mi nombre? Y sí, entonces me acerqué al escenario, me dio mi medalla, todo que la guardo con mucho cariño, y me dijo palabras muy, muy agradables. Y fue un evento importante, porque aunque en realidad uno no hace las cosas por las medallas, sí te sirve de incentivo, ¿verdad? O sea, de que alguien te considere en su equipo. Digamos que así lo sentí. El día que la raza humana se extinguiera, llegarían algunos extraterrestres después de miles de años a la Tierra y pues van a ver los edificios y van a entender por qué los hicimos matemáticamente. Van a ver las líneas del metro, todo. Pero van a ver algunas cosas, van a ver algo que no van a poder entender. Van a entrar y el David de Miguel Ángel lo verán y dirán, ¿y esto por qué lo hicieron? ¿Por qué se hicieron ellos mismos ahí? Y de esa forma así tan perfecta. Y van a analizar todo lo que analicen del arte, creo que en realidad les va a llamar mucho la atención. Y será lo único que no puedan entender y que digan, esta especie era algo único, eran especiales. El arte es un arma muy poderosa, entonces si tú entras en la plaza donde está una escultura de Stalin de 6 metros, das un mensaje que aplasta a la gente. Y suyo utilizaron a un artista para hacer eso, ¿no? Entonces, podemos ser utilizados, puedes utilizar este poder para bien, para dar un buen mensaje creativo que le ayude a la sociedad, o lo puedes utilizar para destruir, y que eso es un tema interesante. El arte no es nada si no lo ayuda a la gente, si no va a la gente a ver las obras, ¿verdad? Y digan lo que creen también. Si entran en los museos y ven algo que no les gusta, jamás salgan del museo sin ir a decirle a alguien de ahí, oiga, eso es una tomada de pelo, o no me gustó, o no ocupen estos espacios para eso, o sí me gustó, porque también esa actitud de no decir las cosas ha dañado bastante al arte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Él es Eduardo Urbano Merino, pintor, escultor y muralista, que ha hecho del arte su mejor medio de expresión. Quien ha comprendido el valor y la importancia de una obra artística en la sociedad, llevándola a sus máximas consecuencias. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado.
Secretaría de Educación Pública.